Amén. Muy bien. Entonces, bueno, también he visto por allá a Samuel Montero, que también para que me ayuden un poquito a leer. Voy a dar a compartir pantalla. Ajá, me dice que está inhabilitado. Oscar, me dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla. Ya, aquí la estoy revisando. Aquí está habilitada, pero a ver, nuevamente, insiste. Voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Ahora sí, ahora sí. Ajá, vale, perfecto, ahora sí, muchas gracias. Ahora espero que yo pueda ponerlo en... perfecto, creo. Sí, en pantalla completa. Muy bien. Es un tema, buenos días a todos, es un tema que lo habíamos tocado ya en una sociedad de jóvenes, pero a mí me pareció ahora interesante nuevamente volver a tocarlo, especialmente porque lo quería ampliar un poquito más, ¿sí? Lo quería ampliar un poquito más y no sé si vosotros alguna vez habréis... a ver, le quiero dar aquí una función, pero que no sé cómo hacerlo. Bueno, no importa. Si alguna vez lo habéis escuchado, que nos habla acerca del ayuno de la dopamina, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ayuno, ¿qué significa ayuno? Ayuno es no ingerir. Cuando hablamos de ayuno, normalmente nos vamos a lo que es acerca de la alimentación, ¿verdad? Porque vemos, o sea, siempre lo hacemos referencia a la alimentación. Muy bien, pero en este caso es otra clase de ayuno, ¿sí? De la dopamina. Muy bien. A ver si es que a mí me sale aquí bien. Estoy haciendo mil cosas y no me sale muy bien, pero bueno. ¿Qué es la dopamina? Sí, la dopamina es un neurotransmisor que está presente en diversas áreas de nuestro cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo, es decir, para todas las acciones que nosotros podemos realizar durante el día. La dopamina es importante en todas las respuestas nerviosas que están relacionadas con la expresión especialmente de las emociones, de allí que tiene mucho que ver en nuestro estado de ánimo. Vale, ahora, ¿qué es un neurotransmisor? Sí, aquí vemos un dibujito, vemos un cerebro y luego esas dos cositas, la una son como decir dos neuronas y un neurotransmisor es aquello que conecta una neurona con otra y envía la información. Sí, nos dice los neurotransmisores son aquellas sustancias químicas que genera nuestro cerebro y que cumplen la función de mensajeros. Es decir, se encargan de ¿qué? De transmitir las señales de una neurona a otra. Y estas señales se conocen como impulsos nerviosos. Por eso es que cuando una persona está un poco irritada, le decimos que está súper nerviosa. O cuando vemos por ahí a alguien o a veces conocemos a personas que quizás hablan muy deprisa o se mueven mucho, o también enseguida yo que se contestan, o normalmente son personas que nosotros les decimos que son personas muy nerviosas. ¿Por qué? Porque su sistema está allí que no para quieto, ¿no? Entonces, la dopamina es parte de este sistema nervioso que nos hace a nosotros movernos y actuar, ¿no? Ahora, ¿qué es y para qué sirve la dopamina? Esto es muy importante porque en sí es el sistema nervioso y se tiene muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles importantes del comportamiento, la cognición, es decir, lo que nosotros podemos entender o no, la actividad motora, en lo que movamos, la motivación, aquello que nos insta a hacer cosas, y la recompensa, también la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Es decir, entonces que está la dopamina presente en muchísimas áreas
de nuestra vida cotidiana, ¿sí? De nuestra vida diaria, de la vida que nosotros realizamos cada día y todas nuestras actividades. Y aquí tenemos un gráfico un poquito más amplio que está relacionado con la energía, los intereses, la vigilia, la ansiedad, la irritabilidad, ¿sí? Aunque la dopamina es conocida como la hormona del placer, porque sí es la hormona del placer, pero cuando ya llega a niveles muy altos y a nosotros nos produce mucha irritabilidad. También está presente en el impulso que nosotros tengamos para hacer las actividades, en la emoción, el humor. Nos dice también en el apetito sexual, en la agresión, en la motivación, en la iniciativa y en el control también del placer y del dolor. Entonces está en muchos aspectos. Ahora sí voy a empezar a pedir que me ayudéis. Primeramente, a ver, Paulita Ardila, es que yo como aquí no les veo, no sé si estás, si me podrías ayudar. Bueno, entonces otra persona, Samuel Montero. Vale, sí. Dice ayuno de dopamina, ¿no? Sí, por favor. Ayuno de dopamina contra un mundo de placer inmediato. Vivimos en un mundo lleno de experiencias y placer inmediatos. Esa notificación en tu móvil que indica nuevos me gusta, ese anuncio lleno de imágenes sugerentes y música atractiva, la comida ultra procesada que hace la boca agua, los ejemplos del día a día son numerosos. Cada vez que recibimos un estímulo que consideramos agradable, en realidad es la dopamina la que se encarga de que esto sea así. Muy bien, muchísimas gracias, Sami. Sí, nos dice que vivimos lógicamente en un mundo que está lleno de como que bombardeados, ¿no? Bombardeados tanto, si vemos la tele, está bombardeado de propagandas, de muchas notificaciones, de cosas que podíamos ver. Y también aquí nos habla acerca de, sí, todas las imágenes, la música, también música atractiva, la comida ultraprocesada que también produce mucho placer, ¿no? Depende si nos gusta, produce un placer inmenso. Y luego también, es decir, hay muchas cosas durante el día que nos parecen a nosotros agradables o muy agradables y todo lo que a mí, porque a mí me puede parecer muy agradable y de pronto a otra persona no le parece agradable aquello. Entonces, la segregación de esta hormona es diferente en cada persona, ¿sí? Depende de lo que a mí me guste. Y entonces es la dopamina la que se encarga, como decir, de producir ese placer o esas ganas. Bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito. Bueno, a ver, ahora sí lo voy a leer yo. Ay, no, perdón. No sé qué he hecho. Vale, perfecto. Dice, nosotros podemos pasar horas delante de una pantalla sin problemas. Y esto lo vemos especialmente en ¿quiénes? En los niños, en nuestros niños. Podemos pasar muchísimo tiempo frente a un ordenador, a un móvil, a una tablet, pero quizás nos puede costar muchísimo más coger un libro y empezar a leer. ¿A que sí? Cosas difíciles, por eso lo he puesto entre comillas, porque no son cosas difíciles, sino son cosas que tendremos que hacerlas, pero que nos cuesta más hacerlas y preferimos lo otro. Tales como estudiar, habíamos dicho, leer, aprender, quizás practicar una disciplina deportiva diferente, trabajar en nuestro proyecto si de pronto somos estudiantes o tenemos algún negocio, aún sabiendo que estas cosas son buenas para nosotros y a la larga mejorarán, ¿qué? Nuestra vida. Entonces, aún nosotros sabiendo que aprender nuevas cosas son buenas para mí, sencillamente me es muy complicado. ¿Por qué? Porque estoy, digamos, queriendo hacer algo diferente a lo que tendría que hacer. Y esto, por ejemplo, nos podemos nosotros mismos, y hay muchas personas que son adictas a las pantallas, adictas a las redes sociales, adictas. Y también podemos ver en nuestros hijos que les decimos a estudiar. Dice, bueno, no, que habéis estudiado. Sí, y he estudiado, yo que sé, han estudiado 10 minutos, pero media hora pueden estar delante de un ordenador, ¿no? O de un móvil. O a veces a mis hijos yo les digo, tenéis que practicar piano. Y la profesora dice, no tienen que hacer 2 horas de piano. 2 horas, es 2 horas
en el teclado, digamos, es una barbaridad, pero claro, si al niño aquello no le produce suficiente placer, no va a estar allí las 2 horas. Lo va a querer cambiar por algo que le produzca más placer, por algo que le llame muchísimo más la atención, ¿sí? Quizás también el aprender un idioma, nosotros mismos como adultos, es decir, no solo a los niños, sino también nos afecta a nosotros los adultos y podemos estar un poquito por allí distraídos. Muy bien. Hermano Vittorio, si usted me podría ayudar y leer esta página, por favor, que lo veo que está allí. Así, ¿por qué nos pasa esto de que no hacemos lo que deberíamos y hacemos otras cosas que sabemos que no son muy beneficiosas? Si activa su micro, por favor. Pero ¿por qué nos pasa esto? La respuesta está en la química del cerebro, más concretamente en la dopamina, que actúa como un motivador y es la encargada de hacernos desear cosas, decidiendo en buena medida lo que hacemos día a día, nuestro nivel de acción y productividad. ¿Qué actividades liberan más dopamina? Cualquier actividad en la que anticipemos que hay una recompensa inmediata al hacerla y además que genere novedad, como ¿qué pasará ahora? ¿Qué encontraré? ¿Veré algo interesante? ¿Me gustará? Muchísimas gracias, hermano Vittorio. Nos dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el hecho de que no hago aquello que debería hacerlo? ¿Sí? Algo que debería hacer. Dice, la respuesta está en dónde, en nuestro hermoso y querido cerebro, en la química que hay allí dentro, porque la dopamina actúa, nos dice, como un motivador, como aquel, yo que sé, alguien que tenga un entrenador personal, aquel que te motiva y que te invita a continuar, ¿no? Y también es la encargada, dice, de hacernos, ¿qué? Desear cosas. Entonces, muy importante es nosotros verificar en qué, es decir, en qué estamos o qué es lo que más queremos hacer. Quiere decir que allí estamos liberando mucha más dopamina, ¿no? Luego también, ¿qué actividades liberan? Aquellas que nos dan a nosotros una novedad, aquello que es novedoso. Por eso también muchos jóvenes especialmente se incursionan, digamos, en el mundo de la droga, en el mundo de yo qué sé, de empezar a beber, empezar a fumar, porque es algo que te da novedad, es algo que a ti te produce placer antes inclusive de hacer la actividad. Si antes de hacerlo, tú piensas que te va a gustar. Entonces, aquello que, una recompensa inmediata y además nos dice que genere novedad. Es decir, cuando yo estoy en las redes sociales o en cualquier otro sitio, a ver, ¿qué pasará ahora? Es decir, aquello que a mí me despierte esa curiosidad. ¿O qué encontraré? En cambio, yo si es que voy a tal lugar, ¿qué encontraré? Es decir, alguien yo que sé que le guste salir mucho a caminar al campo y encontrar nuevos sitios que no conocía, va a decir, bueno, pues a ver qué es lo que voy a encontrar, a ver qué es lo que voy a conocer, o si veré algo interesante, ¿no? Entonces, depende mucho en dónde nosotros pongamos nuestra atención para en nuestra atención y según eso, pues será lo que hagamos cada día, ¿no? Depende de la atención que le pongamos. O si aquello me gustará, depende si es un alimento, ¿no? Si aquello me gustará, por más malo que sea, a ver si me va a gustar. Y solo con mirarlo ya se nos hace, No se te oye, Daisy. nos hace agua. Muy bien. Esto sucede especialmente a Pao, que le veo con el micrófono abierto. Paola Ardila, ¿me puedes ayudar, por favor? Ya se me fue. Hermano Francisco, que lo tengo allí, buenos días. Feliz sábado. ¿Sí me puede ayudar? No se te oye, Daisy. ¿Ah? Sí se le oye. A lo mejor el problema lo tienes tú, Paola Ardila. Ah, bueno. Hermano Francisco, cuando pueda poner el audio. Dice que no se le activa el audio. Bueno, no importa. a lo mejor... Ya, pero ¿dónde voy a leer yo? ¿Dónde voy a leer? No tengo dónde leer. ¿No tiene la pantalla puesta en su...? No, tengo aquí solamente el teléfono. Es que él no sabe pasar de pantalla. Vale. Bueno, no importa. Sammy, ¿tú me ayudas, porfa, Samuel González?
Sí, cómo no. Y si se oye, es que Paola dice que no se oye, sí se oye, es ella que tiene problemas. Bueno, Leo. Sí. Sí, eres tú solo, Paola, que no oyes. Bueno. Esto sucede especialmente en los videojuegos, las máquinas tragaperras, las apuestas online, el invertir en bolsa a corto plazo, la pornografía, usar las redes sociales, las aplicaciones de citas, navegar por internet consumiendo contenidos, ver una serie o películas, antes de comer chocolate o algún alimento muy apetecible para nosotros. Muy bien, Sami, muchísimas gracias. Entonces, cuando se nos activa la dopamina y se nos aumenta muchísimo en nuestro cerebro, y claro, al aumentar la dopamina, aumentamos el placer, digamos, que sentimos, y por eso aquello nos insta ¿a qué? A seguir haciéndolo, a continuar haciéndolo. Hubo un experimento que se hizo en el año 1950 y algo, no me acuerdo muy bien, pero bueno, un experimento que pusieron a una ratita en una cajita, bueno, en su casita, por decirlo así, y tenía la ratita que tenía la comida, tenía el agua, tenía la ruedita para caminar, ¿no? Y eso que siempre hacen su actividad física. Y luego había una palanquita pequeñita que si la ratita le presionaba, le daba como un impulso eléctrico, pero muy bajito, pero que le producía gustito, por decirlo así. Y vieron los investigadores que, en cambio, esa ratita lo que hacía, dejó de comer, dejó de hacer actividad física, dejó hasta de beber, y lo único que hacía, y hasta repetía 2000 veces al día, presionar con la patita la palanquita, porque aquello le daba un impulso eléctrico pequeñito y le gustaba. Y cosa que lo que tuvieron que hacer era desconectar el aparatito que le daba el impulso eléctrico, porque si no se iba a morir. Se iba a morir la ratita porque dejó de hacer absolutamente todo aquello con lo que ella podía sobrevivir, que era alimentarse, lógicamente. Entonces, se dieron cuenta que aquello le liberaba a la ratita, le daba placer y le gustaba. Entonces continuaba haciendo eso, a pesar de que no era lo mejor, y aunque tuviera hambre, sed, sueño, daba igual. Ella lo único que quería hacer eso. Entonces, en nuestro caso también sucede cuando hay algo que nos da muchísimo placer o que nos gusta muchísimo, ¿no? En este caso pueden ser los videojuegos, a quien le guste, las máquinas tragaperras, y por eso generan adicción, ¿sí? Las apuestas online, el invertir en bolsa a corto plazo, a ver si me va a pasar, a ver si voy a ganar o si no voy a ganar. Bueno, la gente que está mal de la cabeza, también la pornografía, también el usar las redes sociales. Pueden haber personas que pueden estar mirando Facebook siempre a ver qué ha publicado Juanito, Menganito, Sultanito, qué han puesto, qué han dicho, dónde está, yo qué sé, o siguiendo a ver qué es lo que hacen determinadas personas, ¿no? O también estar en cualquier red social, estar siempre metidos allí. También las aplicaciones de citas, navegar por internet consumiendo contenido. Simplemente tú ponerte y empezar a mirar todo lo que pueda haber allí en internet. Y sin embargo no te das cuenta que la hora pasada quizás de dormir, la hora de ir a cocinar, la hora de ir a trabajar, y todo se te hace tarde. ¿Por qué? Porque has estado invirtiendo el tiempo en algo que a la larga no te va a beneficiar absolutamente en nada. Quizás si uno va directamente a ver el contenido que a ti te gusta y que a ti te interesa, ¿no? También ver una serie o ver películas, también una serie, ver qué pasará después, y estamos súper enganchados. Eso también sucede mucho en Sudamérica con las telenovelas, y lo digo porque ese es el engancharte, y da igual lo que tengas que hacer, que tienes que estar allí a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y luego también el chocolate, que también es algo muy adictivo, o algún alimento, cualquier alimento ultraprocesado que sea para nosotros muy apetecible, pizzas, o bueno, cualquier alimento, ¿no? Que lógicamente no sea un alimento saludable. Entonces, todo esto a nosotros nos puede, dependiendo de lo que nos guste o no, nos puede liberar aquella cantidad de dopamina muy grande, y que luego nos sea difícil quizás dejarlo y hacer realmente lo que es interesante o lo que a nosotros nos puede beneficiar más.
Dice, a esto se le llama en psicología, se le llama la recompensa variable. ¿Qué es la recompensa variable? Dice, cuando la recompensa varía, es decir, cuando no es estática, ¿no? Y no es predecible, aumenta mucho la dopamina, es decir, cuando no puedo saber yo exactamente cuánto me va a gustar. Que estas actividades liberan en el cerebro y se acelera la formación ¿de qué? Del hábito. Lo malo de esto no es solamente que yo pierda tiempo, que no haga mis deberes, que no haga mis tareas, que no trabaje a conciencia, que yo qué sé, que descuide si tengo un negocio, descuide el negocio, sino que también se va formando un hábito en mi vida y también en la vida de nuestros hijos si nosotros pues permitimos que ellos vayan formando malos hábitos. Ahora, vivir expuestos constantemente a este neurotransmisor es un problema. ¿Por qué? Porque llegados a un punto, nuestro cerebro ya no es capaz de ¿qué? De provocar la misma respuesta de recompensa, ya que está sobresaturada del bombardeo diario de esta hormona que es la dopamina. Entonces, cada vez va a necesitar más y cada vez va a ser a peor. Me he cansado. ¿Quién me ayuda ahora? Oscar, ¿tú me podrías ayudar, por favor, a leer esta partecita? Sí, ya. Dice, es entonces cuando hace falta hacer un ayuno y limitar por un tiempo todos los estímulos positivos que producen placer. Cada persona hace su propia versión de este ayuno de dopamina, pero siempre bajo una misma premisa: reducir el placer al máximo, buscando el absoluto aburrimiento. Con esto, quienes lo practican pretenden volver a sentir la motivación y el placer en todo su esplendor. Esto supone dejar atrás la desidia y la pereza, recuperando parte de la creatividad y el bienestar. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Se pueden hacer distintas clases de ayunos de dopamina, que a mí me llamó mucho la atención porque nunca la había escuchado, pero bueno, empecé a investigarlo y es interesante. Unas clases de ayunos, esto especialmente nosotros cuando veamos, o sea, en nuestra vida, que el coger un libro o que el hacer las actividades que realmente son importantes ya nos producen pereza, o si vemos a nuestros hijos que ya no tienen una buena motivación o que bajan en los estudios o que están despistados. Entonces, cuando nosotros veamos todas estas señales es cuando deberíamos hacer como un parón, ¿no? Es decir, un parón y limitar muchísimo. Por ejemplo, hay una manera de hacerlo. Es, por ejemplo, un día, ¿no? O sea, un día que puede ser, digo yo, un domingo, que normalmente es un día que no se trabaja por lo general. Un día es apagarlo todo, es decir, desde móviles, se pueden hacer en distintos niveles, por decirlo así, pero puede ser, pues apagar totalmente el móvil, no ver absolutamente ninguna pantalla, ni la tele, ni siquiera ver si me han enviado un WhatsApp, es decir, apagar todas las pantallas y como que decir, como dice, llegar al aburrimiento extremo. ¿Para qué? Para que entonces, como mi cerebro no tiene aquella dopamina que le producía placer antes, entonces ahora es como llegar, como nos dice aquí, al completo aburrimiento y que el coger un libro, el coger, yo que sé, una revista, el coger o el salir a hacer deporte o el salir simplemente a caminar por caminar o el ponerte a cocinar, no sé, depende de lo que nos guste más, ¿no? Entonces, que hacer esas actividades que sí son como muy aburridas, entonces nos empiecen a producir placer, nos empiecen a producir gusto, que nos vayan gustando, ¿sí? Porque le estamos quitando al cerebro todo aquello que lo atolondra, por decirlo así, y así nosotros nos vamos recuperando quizás de ese estrés o de eso que podemos tener nuestra cabeza como muy grande y muy saturada. Como estaba hermano Rubén, que ahora ya no. ¿Sí, hermano Francisco? No. Pensé que era conmigo. Vale. Entonces, eso es el famoso ayuno de dopamina. Hay personas que lo hacen un día, hay personas que pueden hacerlo durante una semana, entonces es como para regenerar nuevamente el sistema nervioso, ¿no? Como regenerar nuestro cerebro
o si no, limitar en lo máximo. Por ejemplo, yo qué sé, si yo trabajo con ordenador, o si mi trabajo es ese, pues un día solamente tengo eso, pero no tengo el móvil ni lo otro. Es decir, un día que nosotros podamos limitar muchísimo todo aquel bombardeo de información que podemos tener durante el día. Entonces, no ver y ni hacer absolutamente nada de aquello que nos produce mucho placer y que sin embargo sabemos que está ocupando mucho tiempo, mucho de nuestro tiempo. Para quienes lo practican, se lleva a cabo cuando se sienten como distraídos, cuando nosotros vemos a nuestro hijo que está distraído, que le cuesta ya estudiar, que ya no quiere, que se enfada, especialmente cuando estamos estresados, poco creativos también, o también estamos demasiado perezosos, o cualquier otra expresión relacionada con un estado de ánimo bajo o poco motivado. Entonces, mirémonos a nosotros mismos y miremos también a nuestra familia, a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, aquí está el Caleb, me está escuchando, pero que alguna vez lo que hago es que me voy al trabajo escondiendo los móviles y los escondo, y durante todo el día está desesperada porque no los encuentra. Y mamá, y no sé qué. Digo, no, ustedes tranquilos que no pasa nada. Y me dice que va. Y alguna vez lo han encontrado, ¿no? Pero bueno, yo alguna vez les he dicho, bueno, hoy se acabó, no hay nada. Y ellos están como, digo yo, como algo encerrados que no saben por dónde tirar, ¿no? Pero en cambio ya empiezan a dibujar, que a pintar o leer o jugar entre ellos o cualquier otra cosa que si tuvieran los aparatos, los móviles y todo así cerca, de pronto no lo harían. Entonces eso es hacer como un ayuno, como intentar deshacer lo que normalmente hacemos y que no nos deja realizar aquellas actividades que sí que son realmente beneficiosas. Muy bien, ahora vamos a ir en cambio al ámbito espiritual. Sí, ¿qué cosas hay que nos separan en cambio y por las que quizás nosotros no también nos interesamos en las cosas espirituales? Porque todo este bombardeo de cosas que hacemos durante el día también no nos dejan tiempo quizás para leer la Biblia, no nos dejan tiempo para hacer un estudio, no nos dejan tiempo quizás para aprender un nuevo canto, no nos dejan tiempo para muchas actividades relacionadas quizás con la iglesia, que podíamos preparar temas para los sábados por la tarde, que ahora tenemos por Zoom, siempre hay sociedades de jóvenes, preparar temas o estar pensando en cosas de la iglesia, en cosas cristianas, también nos quita muchísimo tiempo el hecho de que lo dedicamos a actividades que nos dan mucho placer, pero que no son nada beneficiosas. Muy bien. Aquí tenemos un versículo que nos dice, y no participéis en las obras que infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas, ¿sí? ¿Cuáles serían las cosas infructuosas de las tinieblas y cosas terrenales que nos separan de Dios? Dice, a muchos cristianos nominales se dirige el mensaje, que está en 2 Corintios 6, 17 y 18, que dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Qué nos dice? Salid de en medio de ellos. ¿De quién ellos nos habla? Y apartaos. ¿De quién? Tenemos nosotros compañeros de trabajo, nuestros hijos tienen compañeros de estudio y quizás tienen costumbres que no son compatibles con nuestra vida cristiana, que nos dice apartad de ellos, salid de ellos, es decir, no comulguéis y no participéis y no hagáis lo que ellos hacen y no toquéis, nos dice Cristo, dice apartaos totalmente, y ¿qué dice? Y yo os recibiré, ¿qué nos dice? Yo os recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Cuando nosotros seremos hijos e hijas de Dios, cuando salgamos de aquello, cuando nos apartemos y no hagamos lo que hacen las demás personas que lógicamente no son cristianas. Creo que es mensajes celestiales, me parece que es la matutina, nos dice, si queremos ser bendecidos y honrados por Dios, debemos cumplir ¿qué? Ciertas condiciones. Debemos estar
separados ¿de dónde? Del mundo y rehusar esas cosas que alejarían nuestros afectos de Dios. Y allí entra también todas las pantallas, todas las series, todas las películas, todas las, yo qué sé, los videojuegos, todas las redes sociales, todo aquello que no nos deja tiempo para Dios. Dice, Dios tiene, que nos dice, el primero y más elevado derecho sobre su pueblo. Poned vuestros afectos en él y en, bueno, creo que aquí me he comido algo, pero bueno, y en las cosas, bueno, en las cosas cristianas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos intentar, o debemos intentar, no, tenemos que separarnos totalmente, que se note que nosotros somos diferentes. Y que por algo se note, no sabemos por qué, pero algo que se note. Bueno, os quería comentar solamente una anécdota, que yo iba en el metro, bueno, hace muchos años, no sé yo qué me habrán visto o qué me habrá visto esta mujer, no sé, porque a veces cuando somos cristianos y vemos a alguien decimos, ah, no, este también es de la iglesia, este también es cristiano, ¿no? No sabemos por qué. Y yo iba leyendo, no sé si era un testimonio, bueno, algo iba leyendo. Y viene una chica y me dice, ¿a que tú perteneces a una iglesia? Yo me quedé así porque a veces uno no sabe si te puedes encontrar con gente que está media mal de la cabeza o yo qué sé, digo, sí, yo soy adventista. Me quedé así, cogió y se fue. Y digo, no sé qué la viste esta mujer. Pero bueno, pero que nos dice que nuestros actos, lógicamente, difieran de las demás personas, ¿no? Y como aquí también hay bueno, que he puesto una imagen que dice que en tu lista de prioridades, el primero, quien sea, el primero sea Dios. Si el primero es Dios, la consecuencia será que vamos a apartarnos de aquello que nos separa de Él. Ahora sí voy a pedir a alguien que me ayude. ¿Quién más está por allí? No, hermana Francisca. ¿Ah? Yo, Paola. Ah, Paolita, vale, mi niña, ten la bondad. Gracias. Todos nuestros actos son afectados por nuestra experiencia religiosa. Si nuestra experiencia está fundada en Dios, si estamos diariamente gustando el poder del mundo venidero y tenemos la comunión del Espíritu, si cada día nos aferramos más firmemente de la vida superior, se nos incluirán principios santos y elevadores y para nosotros será natural buscar su pureza, la santidad y la separación del mundo, como lo es para los ángeles de gloria ejecutar las misiones de amor que les son encargadas. Review en Herald. Muchísimas gracias, Pau. Dice que todos nuestros actos, toda nuestra vida está afectada, o debería, mejor dicho, estar afectada por nuestra experiencia religiosa. Había una chica testigo, no, era que antes me gustaba, se ponían acá en una esquina cerca de mi casa los testigos, claro, ahora con la pandemia y eso ya no se pone, y siempre repartían sus revistas, ¿no? Y a mí me gustaba cogerlas porque suele haber reportajes muy interesantes y en uno me gustó una parte que leí, que era una experiencia, bueno, de una chica, lógicamente, de su iglesia, que decía que toda su vida estaba regida por Cristo, digamos, no, claro, ellos con sus enseñanzas, ¿no? Pero que todo lo que hacía era en base a sus creencias, es decir, que no estaba su vida apartada de la iglesia, sino era como todo en uno, ¿no? Y esto también es lo que nos dice aquí en la revista que escribió una hermana Juárez, nos dice también que si nuestra experiencia está fundada en Dios, si estamos diariamente gustando del poder del mundo venidero y tenemos la comunión del Espíritu, ¿no? Todos nuestros actos estarán afectados. Y además nos dice que si cada día nos aferramos más firmemente, ¿no? y buscamos esos principios elevadores, será natural buscar, ¿qué nos dice? La pureza, la santidad, la separación del mundo. Es decir, ya no será como aquello que no nos guste, sino a nosotros ya nos gustará realmente estar cerca de Cristo, al igual como nos dice aquí también que los ángeles, ¿no? Que los ángeles hacen la voluntad de Dios de manera natural y lo hacen con amor, es decir, no están ellos obligados, sino que lo hacen porque lo quieren. Cristo y el canto. ¿Quién más me ayuda? Es que no veo a todos, pero bueno. Si quieres, leo yo. ¿Perdón? Si quieres, leo yo.
Ah, Anita. Ah, vale, es que yo como no les veo aquí. Vale, gracias. Cuando Cristo era niño, como los que están aquí presentes, era tentado a pecar, pero nunca cedió a la tentación. Mientras crecía era tentado, pero los cantos que su madre le había enseñado venían a su mente, y él elevaba su voz en alabanza. Y antes de que sus compañeros se dieran cuenta, ellos también estaban cantando juntos con él. Dios quiere que usemos cada facilidad que el cielo nos ha provisto para resistir al enemigo. Muy bien, muchísimas gracias, Anita. Hay un dicho que dice que el que canta, ¿qué? Los males espanta, ¿verdad? Y yo recuerdo con mucho cariño, con mucha tristeza también, porque no está conmigo, a mi mamá, que a mi mamá le gusta muchísimo cantar. Ella siempre está canta y canta, y cualquier cosa que estamos hablando, alguna frase, lo que sea, ya le viene una canción, ¿no? Entonces le gusta muchísimo cantar, y esto es muy bonito. Por ejemplo, yo aquí a mi nena, ella siempre está cantando, y es una alegría cuando una persona canta y le gusta cantar y le gusta, especialmente, y nos dice que aquí que Cristo nunca cedía a la tentación, y más bien nos dice que él crecía, que los cantos de su madre, que su madre le habían enseñado, alejaban ¿qué? La tentación, ¿no? O cuando él venía algo a su mente que no era digno, por decirlo así, entonces él recordaba los cantos de su madre y estos lo alejaban. Y aparte que él también contagiaba con esa alegría a los demás. Entonces nosotros como padres, madres o tíos o tías, o bueno, inculquemos también a nuestros hijos lo que es el canto, porque el canto, yo siempre digo, a mí es algo que me gusta mucho. No sé hacerlo quizás, pero me gusta bastante y canto a mi manera, que nadie me escuche y ya está, ¿no? Pero soy feliz así, la música me gusta bastante. Entonces, el canto ahuyenta muchísimos males, y aparte nos ayuda, nos dice a qué, lógicamente el canto cristiano, el canto de alabanzas a Cristo, nos ayuda a elevarnos. Entonces, que siempre tengamos una canción en nuestra cabeza, una canción en mente durante el día. Y así pues, todos aquellos malos espíritus se alejarían. Bueno, veo que ya tenemos la última diapositiva, y se lo voy a pedir a alguien también que me ayude. Creo que empezamos con Samuel Montero. ¿Estás? Si quieres, Sí, esto. ¿Sí? ¿Tuvieras la bondad de leérmelo, porfa? Sí, lo leo. No activo mi cámara porque como están grabando, no sé si se verá bien. Ah, no, pon tu cámara igual. Bueno. Bueno, el anfitrión me lo ha impedido. Leo. A ver. Comamos del árbol de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. ¿Es la mundanalidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es el amor por la estima propia? Mirémonos cuidadosa y críticamente a nosotros mismos. ¿Hemos violado los votos que tomamos cuando fuimos bautizados? ¿Estamos muertos al mundo y vivos para Cristo? ¿Estamos buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Está cortado el cable con el que estamos anclados a la roca eterna? Muchísimas gracias, Sami. En Apocalipsis nos dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en ese momento decía las iglesias de allí, pero ahora está lógicamente extrapolado a nuestras vidas. ¿Qué nos dice? Que al que venciere le daré a comer ¿de qué? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y sabemos que si nosotros comiéramos del árbol de la vida, ¿qué pasaría? Que seríamos inmortales. ¿Y cuándo pasará? ¿Y cuándo podríamos nosotros tener la oportunidad de ser inmortales? Pues cuando estemos en el cielo. Es decir, cuando vivamos en la Nueva Jerusalén, ¿no? Cuando ya este mundo haya acabado y estemos en el nuevo mundo que será para siempre. Entonces,
Si nosotros tenemos la oportunidad de comer del árbol de la vida, es porque ya estamos salvos. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Pero ¿quién será salvo? Solamente aquel que venciere. Aquel que venciere todo aquello que nos separa de Cristo y que nos lleva, digamos, directo, ¿no?, hacia el cielo. Aquí me gustó mucho estas partes que decía, es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados. A veces es muy difícil verlo nosotros mismos. Es muy fácil que otra persona los vea. Y como es muy fácil ver yo en qué está errando o pecando mi hermano o mi hermana, pero es más complicado ver qué estoy haciendo yo mal, ¿verdad? El criticarme a mí mismo es mucho más, por decirlo así, sí, mucho más complicado, por decirlo así, ¿no? Y nos dice que miremos aquello que aún estamos acariciando y aún nos está gustando y no logramos dejarlo del todo, ¿no? Porque todo aquello apaga el primer amor. Dice, es quizás la mundanalidad, el querer parecernos más a las personas de fuera, quizás es el egoísmo, el que todo sea para mí, o quizás también es el amor por la estima propia, el amor, el querer que ser reconocido, ¿no? De que me diga, ay, qué bueno que eres, o qué buena que eres, qué bien se te dará esto o lo otro, o quizás hacemos las cosas para que simplemente nos digan los buenos o los buenos que somos en determinada actividad, ¿no? Dice, mirémonos cuidadosa y críticamente a nosotros mismos. Es fácil criticar, como he dicho antes, pero es difícil criticarnos a nosotros mismos. Dice, hemos violado los votos que tomamos cuando fuimos bautizados. Estamos muertos al mundo y vivos para Cristo. Estamos buscando las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto es muy importante. Nosotros miremos durante el día, hagamos como un listado de lo que hacemos durante el día y veamos en qué lugar está Cristo. Si está al inicio del día, está en el medio, está al final o a veces no está. ¿Sí? O sea, en qué parte del día nosotros le dedicamos a algún trocito de tiempo o de pronto estamos tan ocupados y que realmente le dedicamos muy poquito o hay días que no le dedicamos nada porque las cosas por hacer son demasiadas, ¿no? Y luego dice, está cortado el cable con el que estamos anclados a la roca eterna. Entonces mirémonos y veamos en qué estamos errando nosotros y no intentemos ver quizás en qué están errando los demás o qué es lo que hacen, porque eso también es una actividad que nos separa de Cristo, ¿no? El empezar quizás yo a criticar a otra persona y decir que es así, asado y cocinado, sino que el verme a mí mismo y si es que tengo esa muy mala costumbre, pues entonces cuidarnos, ¿sí? Cuidarnos y intentar que nuestra vida sea lo más parecido a lo que Dios quiere que sea. Yo digo especialmente madres y padres que tenemos hijos, porque nuestros hijos no hacen lo que yo le digo, sino hacen lo que yo hago. Escuchaba de un médico que, bueno, ahora ha escrito muchos libros, pero él era cirujano, fue cirujano durante 25 años. Y bueno, ahora he escrito muchos libros y me gusta mucho escuchar. Y bueno, y él decía que nuestros hijos, a veces nosotros nos pasamos la vida diciéndoles las cosas y le decimos, mira, no, pero es que tienes que leer, o le decimos, no, es que tienes que leer la Biblia, es que tienes que estudiar esto, es que tienes que no sé qué. No me ven a mí mis hijos estudiando la Biblia. O sea, yo le extrapolo la vida espiritual, claro, él habla pues de otras cosas, lógicamente, él habla, yo qué sé, de estudiar, lógicamente, de leer libros, o de practicar alguna, o de aprender cosas nuevas, ¿no? Pero hablando en el tema espiritual, me ve mi hijo a mí cantando, me escucha, me ve a mí sentada quizás en algún momento del día o de la noche, leyendo la Biblia y leyendo algún espíritu de profecía, o me ve a mí, yo qué sé, preparando algún tema para los sábados o para cuando haya que prepararlo, me ve a mí, es decir, quizás hablamos mucho, pero sin embargo hacemos muy poco. Y no solamente en relación a nuestros hijos, sino también las personas de fuera, ¿no? Sería muy bonito que las personas de fuera nos tuvieran muchísima confianza. Yo trabajaba en un sitio, os cuento,
Y me gustaba, y esta señora ya me conocía, bueno, a mí mucho tiempo, y cuando yo ya no podía estar allí, me decía, Daisy, mándame a alguien de tu iglesia. Y eso a mí me gusta muchísimo. Me decía, me gustaría que aquí trabaje alguien de tu iglesia, pero que sea de tu iglesia, ¿eh? Y claro, yo digo, bueno, sería bueno que nosotros nos conocieran como personas de confianza, ¿no? Personas de confianza y que seamos bien reconocidos, y aunque no son personas de nuestra iglesia ni nada, pero que saben que nosotros somos cristianos, entonces que nuestro testimonio siempre, siempre sea bueno. Bueno, hasta aquí he llegado con el culto de esta mañana. Prestemos atención a la dopamina, aquello que nos produce muchísimo placer, y cambiemos el placer por otro muchísimo más beneficioso, en este caso, que nuestra vida cristiana rija nuestra vida. Sí, y que quizás todas aquellas actividades que nos puedan alejar, las podamos ir dejando poco a poco y hacer ese ayuno, digamos, de esta hormona, y que no nos separe de Cristo nunca. Amén. Amén. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, vamos entonces a tener la oración final y se lo voy a pedir al hermano, ¿quién está por aquí? Bueno, a la hermana Paola Puentes, por favor, si está allí. Oremos, hermanos. Oremos. Amante y buen Dios, santo sea tu nombre. Agradecidos contigo porque tú nos permites reposar en tu santo día y que aún hay paz para poder aprender de tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes en medio también de este virus, estas enfermedades que no permite que nos reunamos físicamente, pero existen estos medios y permite que nos veamos, nos escuchemos y podamos alentarnos unos con otros y aprender. Gracias por ello y también por tu palabra que nos das. Ayúdanos a honrarte en todo momento, a ser fieles. Bendice cada hogar aquí representado, cada familia. Tú nos dejas a cada uno el querer y el hacer siempre tu santa y bendita voluntad. Que nada nos aparte de tus preceptos, que seamos fieles en todo momento y nos ayudes a mantenernos firmes siempre y que podamos verte venir en las nubes de los cielos y morar contigo en esas mansiones celestiales. Quédate y danos lo que tanto necesitamos y no tenemos, tú sabes qué es y qué es lo que más nos conviene. Nos entregamos en tus benditas manos de amor, rogando también por todos los enfermos, por los que sufren, necesitados. Tú obres en cada uno y nos ayudes a nosotros a hacer nuestra parte y aliviar y hacer de bendición para otros. Te suplicamos, rogamos y agradecemos todo en los méritos de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces, si ahora queda en las manos del hermano Francisco, pues bueno, aquí está. Vale, entonces, hermano Francisco, la bendición, por favor. Estamos reverentes para recibir la bendición. Los niños con los ojos cerraditos y los adultos también. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado para todos y bendiciones. Oramos por los enfermitos, oramos por los saludables y oramos por todos. Sigamos orando, que es una gran bendición y un privilegio poder orar. De gracia. Por los Amén. jóvenes, por los mayores y por todos. Feliz día y bendiciones para todos. Amén. Feliz sábado. Amén, amén. Chao. A todos.